Presentamos Geopolítica en RCR. Vamos a contar, sobre todo, con Alain Segarra-Zun. No voy a detenerme en demasiadas presentaciones de él, que se lo merece, pero quiero aprovechar esta circunstancia y tornarla una circunstancia favorable. De tal manera, Alain, que siendo politólogo, abogado, poeta además, profesor universitario en varias universidades, distinguido con palmas universitarias, nos va a poder brindar su pensamiento con bloques de 10 minutos cada uno, hasta que entre Tony, o si no, seguimos contigo, con Alain hasta el final. Estos bloques los vamos a utilizar tratando de expresarnos, como siempre, de una manera rigurosa y sencilla a la vez, lo cual no es muy fácil. Pero un profesor y un académico universitario sí lo puede hacer. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr con Alain. Entonces, te ofrezco intervenir en estos primeros minutos, 10 minutos, sobre cuáles son las claves. No tienes que decirlas todas. Empieza por decirnos las que te parezcan y luego en cada bloque vas desarrollando otras claves de la geopolítica mundial. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en circunstancias tan delicadas y tienes toda la palabra, estimado Alain. Te escuchamos. Para mí es muy grato poder compartir con usted mi experiencia desde el mundo académico y en particular en este punto que va a tratar de abordar las claves de la actualidad geopolítica mundial. Si bien el término geopolítica es un término relativamente nuevo, porque se acuña en 1916 por el académico Rudolf Helen en la Universidad de Uppsala, Suecia, la geopolítica, en un sentido general, ya fue entendido en su época por Alejandro Magno, por Julio César, por Napoleón, y por qué no decirlo en el caso puntual del Perú, por Pachacútec. Para todos estos líderes, gobernantes o emperadores, la geopolítica no era otra cosa que la política de la geografía, es decir, del territorio. Y precisamente yo he apuntalado 4 claves importantes, que son en primer término el territorio, en segundo lugar la energía, en tercero la seguridad y en cuarto término las relaciones internacionales. Esas son las 4 claves puntuales de la actualidad geopolítica mundial. Actualmente existe una reconfiguración de ese gran tablero mundial que es la geopolítica y que fue planteado por un politólogo norteamericano de origen polaco, Zbigniew Brzezinski. En ese sentido, Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad del presidente Jimmy Carter en los Estados Unidos, había abordado lo que significaba la reconfiguración de la geopolítica en los años 80, cuando todavía existía la clásica bipolaridad entre el mundo capitalista y el mundo socialista, entre los grandes hegemones que eran Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética. Pero con la llegada de Gorbachev en 1989, con el glasnost, la perestroika y la posterior disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia va a tratar de ocupar el lugar que tenía la antigua Unión Soviética, sin poder ser un equilibrio real a lo que significaba el contrapeso con los Estados Unidos. Es así que ya se habla de un mundo multipolar, donde ya no solamente va a estar Estados Unidos hegemón, sino también la Federación Rusa por un lado, una potencia emergente como es China, que también conforma lo que se denomina el BRICS, este bloque de países emergentes integrados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero sin llegar al punto de comparación que habían tenido durante la Guerra Fría. Por eso el territorio es un tema muy importante y crucial
dentro de las claves de la actualidad geopolítica mundial. Lo vimos en la guerra de los Balcanes con la disolución de la ex Yugoslavia y actualmente lo estamos viendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. No solamente por la posesión estratégica de los recursos como el gas y el petróleo, sino también por la ubicación fundamental de Crimea, que es una salida al Mar Negro, y que en el año 2015 Rusia se anexó por la imposición de la fuerza. Entonces, el territorio constituye actualmente un punto importante, como también en su momento lo constituyó las guerras existentes en el Cuerno de África, porque también era una salida geopolítica hacia el Océano Índico. Y Estados Unidos también se involucra en las guerras de Somalia, porque era una zona muy estratégica desde el punto de vista del territorio. Entonces, el territorio para los geopolíticos constituye una clave fundamental para considerar y reconfigurar este gran tablero mundial. La guerra entre Rusia y Ucrania delinea ese aspecto fundamental, porque si bien por un lado Estados Unidos ha apoyado a Ucrania, no lo ha hecho directamente, sino a través de sus aliados de la OTAN. Y Ucrania tiene una posición también de un sector de su clase política de integrarse, por un lado, la Unión Europea y también a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual no van a permitir abiertamente los rusos, porque sería poner a Occidente en las puertas de la frontera de Rusia. Por eso que también desde el punto de vista del territorio, se está disputando actualmente en Ucrania el futuro de las nuevas relaciones entre Oriente y Occidente, y en particular entre la Unión Soviética y los países occidentales. Considerando que ya 3 países bálticos como Letonia, Lituania y Estonia se han integrado no solamente a la Unión Europea, sino también a la OTAN. Y tienen prácticamente las puertas de su frontera a los ejércitos de Europa Occidental. Por eso es muy importante configurar el tema del territorio. Pero también el tema de la energía. Permíteme una repregunta, Alain. ¿Me permites una repregunta? Mira, por supuesto. Te pido por favor alguna consideración sobre el enclave de Kaliningrado, ya que estás mencionando a los países bálticos, toda esa perspectiva que arranca desde el mar Ártico hasta el Mar Negro, tiene un enclave ruso que antes era soviético, que es Kaliningrado. Curiosamente, Kaliningrado es el origen del Estado prusiano y que tras la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial prácticamente sacan a toditito los alemanes en persona, cultura y demás y los rusifican. Y hoy Kaliningrado es una cuña dentro de la OTAN. A mí me gustaría que hicieras alguna consideración sobre esto, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. ¿Cómo lo ves? Porque tú eres el invitado. Yo solamente estoy tratando de incitarte a una reflexión. Por supuesto, Kaliningrado tiene un rol importante desde el punto de vista estratégico, porque, vamos a decirlo así, es la avanzada o es la punta de lanza a la influencia rusa en esta región y en particular a lo que podría ser una proyección militar en caso de un ataque continental contra la Federación Rusa. Por ello, Kaliningrado, como enclave ruso, ocupa un lugar importante desde el punto de vista estratégico y también desde el punto de vista militar. Esa es parte, digamos, de la proyección geopolítica de Rusia, que nunca ha perdido su aspiración imperial, ni estando en una etapa presidencialista republicana con Vladimir Putin, Rusia ha perdido su consideración ni sus aspiraciones imperiales desde la época de los zares. Y es parte de esa concepción de expandirse territorialmente, teniendo pues a Kaliningrado como un enclave importante en las puertas de Europa Occidental. Y lo hemos visto claramente también en la actual guerra entre Rusia y Ucrania, donde se han anexado territorios que son vitales. Y en particular con la anexión de Crimea, que ya había generado en el siglo XIX una guerra, como ya podemos nosotros vislumbrar en la famosa guerra de Crimea, ¿no? De 1854.
Así es. Habiendo respondido esta pregunta, Sí, me voy a permíteme orientar a un añadir, segundo. permíteme, discúlpame, Alain, perdóname que abuse un poco, pero creo que esta buena No, conversación ilustrativa, dado tu conocimiento, muchas personas no mencionan Bielorrusia. No mencionan Bielorrusia y Bielorrusia ahorita es de hecho una reserva militar y estratégica de Rusia en relación a Ucrania y a los países de la OTAN. Entonces te agradecería que nos ilustrases y nos compartieses tu conocimiento sobre la importancia de Bielorrusia tanto en el periodo de los zares como en el periodo de la Unión Soviética y como en el periodo de la Federación Rusa con la política que yo llamo el Rus-Putin vigente. Te escuchamos. precisamente Bielorrusia es un país que estratégicamente es un aliado histórico de Rusia. En ese sentido, Bielorrusia, los llamados rusos blancos, ¿no? Juegan un rol importante porque son también una punta de lanza dentro de las proyecciones geopolíticas de la Federación Rusa frente a lo que ellos consideran su amenaza, que es Europa Occidental. Si bien la Guerra Fría concluye formalmente en 1991, con la disolución de la ex Unión Soviética, los rusos, dentro de sus percepciones de amenaza, aún identifican a Estados Unidos como ese factor que puede considerarse en el futuro como un factor de conflicto en la región. Y Bielorrusia siempre ha jugado un tándem geopolítico, militar y estratégico como un aliado de Rusia en este espacio geográfico en disputa. Ni con la disolución de la ex Unión Soviética las relaciones entre Bielorrusia y Rusia están afectadas, al contrario, se han incrementado en los últimos años, incluso con la participación en ejercicios militares que realizan constantemente para una posibilidad o un hipotético escenario de conflicto con la OTAN. Eso es un aspecto muy importante a considerar, ¿no? El rol de Bielorrusia en este juego también geopolítico y de alianzas estratégicas que mantiene no solamente con Bielorrusia, sino también con Tayikistán, que también es heredero del arsenal nuclear de la ex Unión Soviética, ¿no? Así es. Creo que ya he podido asumir la pregunta, ¿no? Excelente. Y hay algo más. Vamos a, por así decirlo y con todo respeto, exprimirte esta noche. La vez pasada estuvimos conversando, hiciste algunas consideraciones en un plano personal, o sea, porque era una conversación entre amigos, sobre Turquía y el papel que tiene Turquía como el Estado, que fue un imperio también, que fue un imperio y mucho más atrás una cuna de la civilización y también cuna del cristianismo. Mucha gente no sabe eso, pero las cartas que escribía Pablo y las otras cartas a los tesalonicenses y otros eran cartas a comunidades cristianas que vivían en Turquía, que no estaban ni en Israel actual ni en Grecia, sino unos en Grecia y otros en Turquía. Entonces Turquía tiene un papel muy importante, ya que es el Estado que por un lado tiene la península, que es de Asia Central, y por otro lado el terreno en Europa y un estrecho muy importante que es, como quien dice, la llave de salida para las mercancías y los barcos de guerra y lo que sea. Y tiene, por otro lado, es un miembro de la OTAN, un miembro muy especial. Kennedy, recordabas tú en la conversación que tuvimos que Kennedy negoció con Khrushchev retirar los misiles de Cuba por parte de los soviéticos y que meses después ellos retirarían sus misiles de Turquía. Y Turquía ha tenido pues una guerra ruso-turca y otras cosas más, aparte que los rusos apelan hoy, con la doctrina Putin y su asesor principal, el geopolítico, famoso ya, apelan a una doctrina cristiana tradicional que son los ortodoxos rusos, que vienen desde la época inclusive anterior a Iván el Terrible, mientras que los otros vienen de un imperio, el imperio turco otomano. Con esta pequeña introducción, por favor, haznos tu apreciación sobre esta parte de toda esa zona que va desde el Ártico hasta
el Mar Negro y Turquía precisamente. Adelante, Alain, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, los turcos se consideran a sí mismos herederos del gran imperio otomano. Y el hecho de ser imperio tiene como característica la gran expansión territorial. ¿Qué es lo que caracteriza un imperio, no? Su gran expansión territorial, y en el caso específico del Imperio Otomano, la expansión que tuvo no solamente en lo que es Asia, sino también en lo que es Europa. Y el territorio actual de Turquía se ubica entre las fronteras naturales con Europa a través de Estambul, que es una ciudad de Turquía, pero ubicada más hacia el lado europeo, y Ankara, que se ubica más en el lado asiático y que es una ciudad, por decirlo así, más tradicional, ¿no? Entonces en Turquía se funde lo tradicional con lo moderno. Y si hay un país occidentalizado por excelencia dentro del mundo musulmán, ese es Turquía. Incluso lo podemos ver actualmente, ¿no? En las telenovelas turcas. Así es. Son musulmanes, pero con formas de vida, con hábitos, con una cultura occidentalizada. Y esto es una herencia que también se va a concretar a través de las imposiciones de un presidente que tuvieron ellos, Mustafa Atatürk, quien occidentalizó Turquía porque él era consciente que había que modernizar las viejas estructuras del Imperio Otomano y costó mucho occidentalizar, incluso imponer los patrones occidentales, la educación occidental, la forma de vestir occidental. En este caso puntual, tenían que despojarse incluso de las viejas túnicas y el uso del fez, que costó mucho, ¿no? Porque Turquía era una sociedad muy tradicional y en ese aspecto Mustafa Atatürk occidentalizó mucho a la sociedad turca, porque era consciente que Turquía tenía que encaminarse por el lado de la modernidad, ¿no? Entonces, geopolíticamente también tiene un rol estratégico desde el punto de vista territorial, porque Turquía apunta directamente hacia las fronteras de la ex Unión Soviética, ¿no? Y eso se vio con bastante nitidez durante la crisis de los misiles de octubre, del 16 al 28 de octubre de 1962, lo que Robert Francis Kennedy denomina 13 días y que da paso a una película, ¿no? Una película de Roger Donaldson, celebrando los 40 años de la crisis de los misiles, donde Khrushchev, meses antes, planea el retiro de los misiles Júpiter 4, eran unos misiles estadounidenses, estacionados en territorio turco que apuntaban hacia objetivos estratégicos de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, a través de Khrushchev, instala misiles SS-4 Sandal, este es el nombre técnico militar de estos misiles, en suelo cubano, apuntando objetivos de los Estados Unidos, ¿no? Como dice el propio Ronald Francis Kennedy en su libro 13 días, con capacidad para poder desde el suelo cubano apuntar hasta la bahía de Jackson, en Canadá, y hacia el sur hasta Lima, Perú. Esos datos así puntualmente los escribe Robert Francis Kennedy, hermano menor de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? ¿Por qué? Porque también Turquía es un aliado estratégico de la OTAN y desde ahí Occidente está en capacidad de alcanzar objetivos de la ex Unión Soviética o del actual territorio de la Federación Rusa, ¿no? Turquía es sumamente importante y Estados Unidos ha hecho todos los esfuerzos en estos últimos años para incluso instalar bases aéreas, porque desde el territorio turco se pueden establecer contraataques o ataques preventivos en caso de un conflicto con la Federación Rusa. Por ello es importante también Turquía en este juego geopolítico mundial, no solo desde el punto de vista del territorio, sino también desde el punto de vista de la ubicación y desplazamiento de bases militares en territorio turco. Sí, efectivamente, no es casualidad entonces que Turquía esté involucrada en el conflicto en Siria, en toda esa zona tan antigua de la humanidad que ha sido clave en el desarrollo de distintas civilizaciones. Y también hay que recordar que esos misiles balísticos que tenía la OTAN, los Estados Unidos en Turquía, apuntaban más que a Moscú, apuntaban a Ucrania, porque en Ucrania estaban las principales, no las únicas, pero sí habían muy importantes, tal vez exageré al decir las principales, muy importantes fábricas de ingenios militares.
y de la Así es. producción atómica. Me gustaría que hicieras alguna referencia lateral en este caso a los conflictos que hay en la zona entre el Cáucaso y la parte del Oriente Próximo, donde está Siria y otros estados en conflicto, incluido Estados Unidos y Rusia, por supuesto. Sí, precisamente como bien ha hecho referencia usted, en Ucrania se ubicaba pues la famosa central nuclear de Chernobyl, ¿no? Donde hubo pues un accidente en 1986, en lo que actualmente es Ucrania, ¿no? Y precisamente desde esta zona también había una proyección hacia la zona del Cáucaso, y de ahí una proyección hacia los conflictos regionales que han existido también en áreas que buscaban cierta autonomía o cierta independencia, ¿no? Entonces, para los propios rusos, la zona del Cáucaso también ha sido una zona de mucha desestabilización, porque ha habido tendencias autonómicas que buscaban escapar al centralismo del imperio zarista en la antigüedad y actualmente por parte de la Federación Rusa. Y desde aquí también es una zona muy, digamos, crítica, porque tiene conexión pues con el Asia Menor, tiene proyección en particular con Siria, y de ahí también los conflictos que han existido por parte del apoyo que Occidente le daba a Siria, y también con el apoyo que a su vez los rusos daban a este territorio para buscar la independencia en esta zona tan crítica en los últimos años, ¿no? Es por eso que también los Cáucasos tradicionalmente han sido un área geopolítica que también estaba marcada por los recursos naturales, en particular por el petróleo y también por el gas, ¿no? Por eso es puntual esta zona del Cáucaso, porque geopolíticamente no solamente es importante por el territorio, sino también por los recursos naturales, en particular por el gas y en segundo término por el petróleo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa que nos piden, pero también la tienes muy merecida para que puedas refrescarte y después de la emisión de los avisos que tiene esta empresa, volvemos contigo para las otras claves. Sí, muchas gracias por esta acotación. Efectivamente, ¿no? El concepto de energía es muy amplio y también existen las llamadas energías renovables, ¿no? La energía solar, la energía eólica, la energía de biomasa, la energía de las mareas, incluso ahí la energía geotérmica, que proviene de la energía que proviene de los cráteres de los volcanes. Entonces, dentro del concepto de clasificación de energías, vamos a encontrar, por un lado, las llamadas energías renovables y las no renovables, ¿no? Que no solamente son el petróleo, no solamente es el gas, también aquí está el carbón, el uranio y modernamente el litio, ¿no? Que le dicen ahora el oro blanco. Y precisamente nosotros tenemos una gran reserva de litio en la zona sur del territorio, ¿no? Últimamente hubo ciertos proyectos de prospección en búsqueda de uranio y han encontrado una gran reserva de litio que incluso muchos comparan que es superior al Salar de Uyuni en Bolivia, que vendría a ser la reserva más grande de litio en el mundo. ¿Y quiénes están interesados por explotar el litio? No es casual que sean los chinos, que actualmente pues son los dueños de la mayor empresa de telefonía celular, Huawei, que emplean como insumo para las baterías de los celulares precisamente el litio. Y por eso también es fundamental este nuevo recurso para el desarrollo de nuevas fuentes energéticas, ¿no? Y es más, en el ámbito de la prospectiva, que es un tema también muy importante, ya se está proyectando que en los próximos años, como consecuencia de la crisis energética frente al petróleo, en todos los domicilios, en todos los hogares van a haber micro refinerías que a través de bacterias van a degradar insumos para proteger
y proveer artesanalmente de combustible a través de los llamados biocombustibles y poder movilizar los nuevos vehículos del futuro, ¿no? Imagínense ustedes, refinerías artesanales en cada garaje de cada domicilio para poder a través de bacterias degradar materia orgánica y producir un combustible orgánico de manera casi artesanal en cada hogar, ¿no? Ya se habla de eso en perspectiva, ¿no? Pero ya abordando propiamente el término de la energía en el ámbito de la geopolítica, sí, precisamente se habla mucho de la geopolítica del petróleo y de la geopolítica del gas. Y esta zona de conflicto entre Ucrania y Rusia también constituye un gran problema para Europa por el tema en particular del gas natural. Gran parte de los países de Europa, en particular Italia o España, por poner los nombres en el tapete, o la propia Alemania, ¿no? Alemania es el motor de la economía europea, recurren al gas natural que se utiliza en los hogares y se utiliza también en la industria, sobre todo en la industria siderúrgica, en la industria automovilística, en el caso específico de Alemania, o para alimentar también la calefacción de los hogares en Italia. Y la guerra entre Ucrania y Rusia ha incrementado el costo del gas natural, que alimenta gran parte de los hogares también de varios países de Europa, en particular Italia. Y por el lado industrial de Alemania. Por ello, el término de la energía también es vital como una clave dentro de la geopolítica mundial. Obviamente, si no hubiera petróleo, si no hubiera gas en esta zona, no sería tan atractivo para Rusia participar en un conflicto tan prolongado frente a Ucrania, ¿no? Los rusos, cuando invaden en febrero del presente año territorio ucraniano, pensaron que iba a ser un paseo. Sin embargo, los ucranianos se han plantado con el apoyo también de Occidente, y países que tradicionalmente eran neutrales también se han involucrado en el conflicto, como por ejemplo Suiza, que está proveyendo de misiles antitanque, o en el caso puntual de España, que si bien no está proveyendo armamento, está entrenando a voluntarios ucranianos para que posteriormente regresen y defiendan sus fronteras frente al embate de los rusos. En este momento hay un estancamiento porque ha iniciado el invierno y obviamente los blindados rusos no pueden avanzar y se han plantado sobre el territorio, lo cual ha planteado una aparente distensión que está supeditada al tiempo que dure el invierno, ¿no? Y se han enfrascado en una guerra de guerrillas, una guerra de desgaste, pero no pueden abiertamente usar vehículos móviles blindados, en este caso vehículos de transporte militar, y hay una aparente, por decirlo así, distensión en el conflicto. Pero no hay que dudar que la energía es un rol vital en el término también de las relaciones internacionales y la geopolítica. Estados Unidos, por ejemplo, se involucra en todo conflicto como consecuencia del petróleo. Se involucró en Kuwait, se involucró en Irak, se involucró también en la guerra en Somalia, porque precisamente esa zona del Cuerno de África es la salida del petróleo que sale de Siria y de todo el Medio Oriente a través de el mar Índico, que atraviesa dichos territorios. Por eso también el término de la energía es vital para los conflictos en los cuales Estados Unidos se involucra. Y vemos también el término de la energía a través del petróleo con la política exterior de Venezuela, ¿no? Si bien hay toda una retórica antinorteamericana, tanto por Chávez en su momento y por el actual Maduro, nunca las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela se han afectado.
En el ámbito político puede haber tensiones, puede haber ataques de uno y otro lado, pero desde el punto de vista comercial, Estados Unidos sigue siendo el primer comprador del petróleo venezolano. Y vemos que también acá hay una geopolítica del petróleo, ¿no? Cómo Venezuela articula su política exterior con Estados Unidos a través del petróleo, o a través de lo que ellos también llaman su política comercial, ¿no? Cómo Venezuela provee también de petróleo a Cuba, cómo Venezuela a sus países satélites también exportando su revolución bolivariana, le facilita grandes remesas de petróleo, ¿no? Como para poder tener cierta aceptación o para mantener esa relación fluida y amical en el campo diplomático. Por ello, podemos vislumbrar también que Rusia actualmente posee la reserva más grande de gas. Y en ese sentido, ellos son conscientes de lo que significa el gas en sus relaciones con Occidente. Y ha habido todo un incremento en el precio del gas y se ha visto también en la inflación que ha comenzado a dispararse en Europa, ¿no? Como consecuencia que al subir también los combustibles, en este caso el gas, también se incrementa el costo de los productos y finalmente hay una inflación que ha comenzado a alarmar a varios países europeos, ¿no? Esto también es un dato fundamental. La energía como segunda clave dentro del campo de la geopolítica. Un tercer punto a considerar como clave, yo también lo veo en el campo de la seguridad. Alain, en ese sentido, Alain, ¿me permites un alcance antes de que pases al tema de seguridad, por favor? Sí, por supuesto. Ya. Mira, hay un aspecto que nos toca directamente por la vecindad. Son los BRICS que has mencionado. Y así es. A mí me gustaría que pudieses compartirnos tus reflexiones sobre la importancia de relacionar el tema de los BRICS con el tema de la energía, y para no ir más lejos y hablar del territorio sudamericano, desde el Pacífico hasta el Atlántico, vía Brasil, pero sino más bien viendo en qué medida este emprendimiento de los BRICS, que ahora cuentan con acuerdos de tipo político y también de tipo económico financiero a través de China en particular, incide en el tema de la energía. A mí me hace recordar, no sé si estoy equivocado, pero me hace recordar la política multilateral energética de los árabes a través de el precio del petróleo y en este caso contemporáneo del gas, de otras energías también. En síntesis, me gustaría que nos compartas tu reflexión sobre el tema, los BRICS y la energía. Adelante, por favor. Sí, es un tema muy, muy importante, en particular porque este grupo, denominado, primero se denominaba BRIC, Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Y posteriormente se va a agregar Sudáfrica. De ahí ya cambia el nombre a BRICS, con ese final. Pero sí juega un rol importante porque Brasil, que es pues un país continente en la región sudamericana, le ha dado mucho impulso al tema de los biocombustibles y gran parte de su matriz energética se ha transformado para hacer un uso del etanol. Es decir, ellos tienen ya vehículos que funcionan con etanol, como una alternativa a las futuras crisis energéticas en el futuro. Y por otro lado también otro país que integra el BRICS y que es un aliado estratégico del Perú, porque es el primer socio comercial con el cual cuenta nuestra economía. El principal comprador de nuestras materias primas actualmente es China. Muchos podrían pensar que es Estados Unidos o algún país occidental, pero China es nuestro principal comprador de materias primas, en particular minerales, por poner así, los llamados commodities, y ellos también han buscado alternativas a la matriz energética. En este momento, como ya lo habíamos manifestado, había mucho interés
de los chinos por explotar el litio ubicado en el Salar de Uyuni en Bolivia. Pero ahora con el descubrimiento también de uranio y de litio en el sur andino, es decir, entre Puno, Cusco y parte de Arequipa, ya también los chinos han visto atractivo para poder explotar estos minerales que son estratégicos y que constituyen también fuentes de energía, ¿no? Entonces estamos hablando ya a nivel de los BRICS de dos países muy ligados al Perú, ¿no? Por un lado Brasil, por su tradicional relación que tiene con el Perú, y porque es consciente que la proyección geopolítica de ellos se va a establecer a través de puertos peruanos, ¿no? El puerto de Bayóvar al norte, en Piura, y el puerto de Matarani al sur, en Arequipa. Y hay dos corredores bioceánicos que atraviesan el territorio brasileño, que se proyectan por el territorio peruano para poder proyectarse hacia el Pacífico, que son en este caso, como ya lo manifesté, el puerto de Bayóvar al norte y el puerto de Matarani al sur, ¿no? Como me decía un viejo geopolítico peruano, Alberto Bolívar, los brasileños no ven como frontera nacional o frontera natural entre su territorio y el peruano la región amazónica, ¿no? Ellos dicen que nuestras fronteras hacia el occidente se proyectan hacia el Pacífico y lógicamente a través de puertos peruanos. Por eso es importante también la integración que el Perú pueda consolidar con el Brasil en los próximos años, ¿no? Un país que pretende ocupar el 6º asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ellos aspiran a ser una potencia regional y a ocupar el 6º asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Conjuntamente con Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Bueno, es parte de su proyección geopolítica. Y actualmente están construyendo un submarino con energía atómica, como parte también de esas proyecciones que tienen ellos en su desarrollo de su industria atómica. Y otro dato a considerar también es que en Brasil, en el estado de Maranhão, cerca pues a la Guyana francesa, se ubica la base aérea de Alcántara, que no es cualquier base, ¿no? Es la única base en Sudamérica desde el cual se pueden lanzar satélites orbitales. Y actualmente lo está haciendo ya Brasil. Y por otro lado también hay que recalcar el rol de China, ¿no? Como el principal aliado comercial del Perú, que también integra el BRICS y que también le ha dado mucha importancia al uso de las energías. Ya no el etanol, como en el caso de Brasil, sino su interés por el litio y por el uranio del sur andino peruano, ¿no? Sí, permíteme añadir, ya que has mencionado a nuestro buen amigo fallecido, Bolívar, recordar que desde años atrás, en particular en el Centro de Altos Estudios Militares, en esa época militares, ahora CAEN, con Centro de Altos Estudios Nacionales, y en la Escuela de Guerra del Ejército, la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea Peruana, la Escuela Superior de Guerra Naval en el caso de la Marina, y en el Instituto de Altos Estudios Policiales se mencionaban cosas como estas. Uno, recordar que el origen, uno, no el único, uno de los orígenes civilizatorios está en el altiplano, el Tiahuanaco. No existía ni Bolivia, ni Perú, ni Chile, ni Paraguay, ni nadie. Segundo, en la formación de los virreinatos, el virreinato del Perú, que era el más grande, iba desde Panamá hasta Tierra del Fuego, empieza a fraccionarse. Primero con el virreinato de Nueva Granada, que corresponde también a una configuración geográfica propia. La Orinoquia por un lado y una parte de la Amazonía y la bioceanidad de lo que hoy es Colombia, que antes incluía Panamá. Y por otro lado, Chuquisaca, que termina siendo incorporada a la Argentina con el virreinato del Río de la Plata, y las guerras de la Confederación Peruano-Boliviana por la
proyección de no solamente los limeños, sino particularmente de Gamarra y los cusqueños hacia el tener un estado en el sur que luego son derrotados por esta alianza entre peruanos y chilenos. Finalmente, el otro elemento importante que tú has traído a colación y que yo valoro es el asunto de la vecindad entre Brasil y Guyana, porque aparte de la base que has mencionado, no hay que olvidar que los satélites franceses salen de la Guyana francesa y que un poco más arriba es de los últimos 4 o 5 años, de identificarse un enorme potencial petrolero que está llamando a inversiones muy importantes en esa zona y que además configura una relación tensa entre esa Guyana y Venezuela por la antigua reivindicación que hace Venezuela de la Guayana, del Esequibo en la Guayana. Entonces, hoy día, como tú bien has señalado, hay que ver las cosas de otra manera. Mercado Jarrín, el general Mercado Jarrín, recordaba junto con otros oficiales superiores generales y almirantes del Perú y también civiles, diplomáticos por supuesto, historiadores, que la zona del altiplano es la zona de la charnela y que lo que va a encontrarse es una mineralización muy grande que va hasta la Argentina, empieza, si la ves desde el sur, llega hasta el Perú, si la ves desde el Perú, llega hasta la Argentina. Y en el caso que has citado, esa mineralización tiene precisamente el litio debajo de una capa de uranio, lo que da a una posible explotación. No, regresamos contigo, yo había hecho un pequeño comentario, si te parece puedes referirte a él y si no puedes entrar directamente al penúltimo de los factores que has enunciado desde el comienzo vas a desarrollar. Adelante por favor y gracias. Muchas gracias por la acotación. Sí, voy a retomar ese hilo conductor y voy a tratar de ampliar un poco más lo que usted bien ha manifestado, ¿no? Precisamente con Carlos V, que representaba pues a la dinastía de los Habsburgo, el virreinato del Perú llegó a su máxima expansión, ocupando gran parte de lo que actualmente podría ser parte de Venezuela, parte de Colombia, Ecuador, Chile y naturalmente lo que actualmente es Argentina. Y ya con las reformas borbónicas y con Felipe V, el virreinato del Perú se va a fragmentar para dar origen al virreinato de Nueva Granada, al norte, y posteriormente el virreinato del Río de la Plata, al sur. Pero aún así, el virreinato del Perú seguía siendo el más importante. En parte por su ubicación geoestratégica y porque aquí se ubicaba el puerto más importante en el Pacífico, que era el Callao. No había ninguna ciudad más aristocrática, como bien lo han manifestado los historiadores, por la cantidad de títulos nobiliarios que existían en el virreinato del Perú, la cantidad de marqueses y de condes, dan una idea exacta que aquí prácticamente había una segunda corte después de España. Entonces, eso es parte de la importancia que tenía el Perú durante el virreinato. Y posteriormente ya con la independencia, siempre hubo un cierto recelo por parte de las nacientes naciones frente a lo que podía ser la vocación imperial que había tenido el Perú durante la época de los incas, con el Tahuantinsuyo, y es la misma vocación que podría manifestarse después de lo que había sido el virreinato del Perú. Y se crean dos estados tapones. Por un lado, hacia el norte, Ecuador, que es un estado tapón, que va a ser, en cierta manera, un freno natural a las aspiraciones de Perú hacia la Gran Colombia, y por otro lado, al sur se crea otro estado tapón que va a ser Bolivia, frente a lo que podría considerarse una expansión peruana hacia lo que va a ser el Río de la Plata. Eso también lo abordó en una oportunidad de Alberto Bolívar, y él nos hablaba pues, de los llamados estados tapones, ¿no?
Ecuador hacia el norte y Bolivia hacia el sur, para evitar la futura expansión que pudiera tener el Perú después de la naciente vida republicana, ¿no? Y bueno, con eso quería redondear nuestra idea. Excelente, Como ya lo excelente, manifesté. adelante. Así es. Entonces creo que con esto ya hemos podido dar mayores luces al respecto, como consecuencia de lo que habían sido las reformas borbónicas y la consecuente creación del Virreinato de Nueva Granada al norte y el Virreinato de los Ríos de la Plata, ¿no?, más al sur. Un tercer punto clave que considero vital es el tema de la seguridad, que es también un eje a considerar en las nuevas relaciones geopolíticas. El tema de la seguridad ha traído como consecuencia la creación de bloques de defensa y en particular de la OTAN, que paulatinamente ha ido incorporando a otros países que no eran necesariamente del ámbito capitalista, como originalmente se hizo con la creación de la OTAN en 1949, frente a lo que podría ser el Pacto de Varsovia. Con la disolución de la Unión Soviética, muchos países que estuvieron bajo su influencia, como Polonia, como en el caso puntual de Hungría o de Polonia, se han incorporado a esta alianza defensiva. Y recientemente también 3 países que integraban los llamados países bálticos, ¿no?, Lituania, Letonia y Estonia, actualmente también se han incorporado a la Alianza Atlántica, lo cual constituye también una reconfiguración en las políticas de seguridad y defensa de estos países frente a la Federación Rusa. Y Rusia ve con suma alarma la posible reincorporación también de Ucrania, que ha sido uno de los argumentos por los cuales también Rusia decidió intervenir en Ucrania, ¿no? Por un lado, su integración a la Unión Europea y por otro lado, su posible incorporación como nuevo miembro de la OTAN. La OTAN actualmente agrupa a 30 países. Inicialmente habían sido 12, pero con el transcurrir del tiempo se han ido agregando nuevos países que pertenecieron al bloque socialista o a territorio de lo que constituyó la Unión Soviética. Y por otro lado también, varios de estos países se han integrado en la Unión Europea, que actualmente lo constituyen 27 países. Entre estos países, Hungría, la República Checa, la República Eslovaca, que en un momento integraban la antigua Checoslovaquia, pero que en 1993 pacíficamente se separaron para dar paso a la República Checa con su capital Praga y a la República Eslovaca con su capital Bratislava, ¿no? Pero que también se han incorporado tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Entonces, esto ha traído como consecuencia que surjan nuevos actores también en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Países que formaron parte de la ex Unión Soviética o países que integraron el bloque soviético están también participando activamente en este conflicto. Y es precisamente lo que Rusia ve con suma preocupación y suma alarma, porque se han reconfigurado las relaciones de seguridad en toda esta zona. Pero también, ya saliendo del tema entre Ucrania y Rusia, Estados Unidos ha rediseñado una nueva política de seguridad dentro de sus ámbitos de influencia, donde los actores ya no son actores estatales, es decir, países, sino actores no estatales, como pueden ser en este caso las organizaciones que ellos califican como terroristas. Grupos como Al-Qaeda, por ejemplo, es un actor no estatal. Grupos como los talibanes son actores no estatales, o los mujahidines en lo que actualmente es Afganistán. Es decir, surgen nuevas amenazas para Estados Unidos que constituyen los actores no estatales. Y esto ha reconfigurado también las políticas de seguridad al interior de los estados, no solamente Europa Occidental a través de la OTAN, sino también en los ámbitos de Latinoamérica, que tiene nuevos referentes en la lucha contra
las nuevas amenazas, que ya no son solamente las amenazas entre estados, como ya lo hemos dicho, sino como el narcotráfico, el terrorismo, la tala ilegal, por decir la trata de personas, la destrucción del medio ambiente y modernamente la corrupción. Es decir, hay toda una transformación en las políticas de seguridad de los estados. Y en ese sentido, Estados Unidos también juega un rol importante porque se ha consolidado como un hegemón en el ámbito mundial frente a lo que significó la disolución de la Unión Soviética y también frente a China, que si bien aspira a ser un contrapeso, todavía desde el punto de vista militar no alcanza los niveles tecnológicos que tiene Estados Unidos dentro de lo que es la capacidad militar de tecnología, sea a nivel de portaaviones, sea a nivel de misiles balísticos intercontinentales, sea a nivel de submarinos nucleares, sea a nivel de cazas supersónicos o de aviones no tripulados, ¿no? Entonces, por eso también la seguridad se ha trastocado en los últimos años hacia lo que es la lucha contra agentes no estatales, es decir, organizaciones calificadas como terroristas, y también frente a lo que son las nuevas amenazas, en este caso, la tala ilegal, la pesca ilegal, el narcotráfico. Estamos hablando de los movimientos autonómicos que buscan su independencia y que han surgido también en América del Sur, ¿no? Por ejemplo, las reivindicaciones de los mapuches en el caso puntual de Chile, o las reivindicaciones de los pueblos aymaras ubicados entre Perú y Bolivia, que aspiran a compartir también en una nación con estatus diplomático, ¿no? Entonces, estas son las nuevas amenazas que también se vislumbran en el ámbito de la geopolítica y que constituyen, desde el punto de vista de la seguridad, nuevos aspectos a considerar en las relaciones internacionales, ¿no? No sé si existe una pregunta al respecto. Sí, me gustaría pedirte, si te parece conveniente, referirte al tema que hoy algunos llaman geopolítica del cambio climático o geopolítica de la transición energética. Pero antes de eso, permíteme hacer una pequeña acotación. Como está de moda, hay ciertas olas. Aquí vivimos también una ola bastante antiestadounidense. Por cualquier recurso hay que pronunciarse contra los gringos, como se dice, ¿no? Recurriendo inclusive al discurso de 1960. Yo no desacredito esto, cada quien tiene derecho a tener su opinión, ¿verdad? Y yo respeto eso, solo menciono como hecho. Pero olvidan las antiguas relaciones que tiene Estados Unidos de América, tanto con Canadá como con México, con Brasil, en la Segunda Guerra Mundial, circunstancias especiales, y con la Argentina. Por ejemplo, hoy tenemos la noticia en informaciones sobre asuntos militares que Argentina ha decidido no comprar el avión de caza aéreo de la República Popular China y tendrá entonces que tener otra opción, o por el Rafale francés o por el F no sé cuántos de los Estados Unidos. Tampoco creo que compre los Sukhoi de los rusos o los Saab que se producen en Suecia, o los Eurofighter que se producen en distintos sitios. Entonces, en síntesis, hay primero el tema de la geopolítica del cambio climático. En particular, otro amigo de esta casa y que hemos tenido en varios programas, el embajador, aún embajador en los Estados Unidos, Osvaldo de Rivero, manifestó que los Estados Unidos han hecho una importante apuesta que podrías, en materia de energía, en materia de agua y energía, relacionada al Perú. Y yo recuerdo que el año 2015, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, tuvimos una actividad importante con la Universidad Internacional de la Florida y personas del Comando Sur, que tiene su localización en Miami precisamente, sobre el tema de energía, Fuerzas Armadas
y militares. Y un tema que estaba presente en la energía era el tema del agua. Lo digo esto como referencia porque también habían consideraciones importantes sobre el cambio climático. Dicho esto así de una manera un tanto improvisada, que te ruego que me disculpes, te pediría una reflexión sobre el tema geopolítica en materia de cambio climático y transición energética, si te parece conveniente. Por supuesto, es muy importante ese tema que se ha abordado porque no existe mucha conciencia sobre lo que significa el cambio climático. Y lo explico de la siguiente manera. Hay una institución llamada el Tyndall Center, que es un think tank británico, que ha señalado y abordado como una conclusión que el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático, y eso se puede contrastar a la luz de las informaciones, después de Honduras y Bangladesh. Entonces el cambio climático también ya constituye una nueva amenaza también a nuestra seguridad, y como tal debería incorporarse en el Libro Blanco de la Defensa, que data del año 2005, en el cual el Perú, de manera puntual, plantea oficialmente cuál es nuestra política de defensa y cuáles son nuestras amenazas a considerar, las llamadas amenazas tradicionales. Pero como ya lo había manifestado, han surgido las nuevas amenazas. Y en este caso estamos hablando ya no solamente de la minería ilegal, la tal ilegal, la pesca ilegal, el tráfico de armas, trata de personas, el narcotráfico, la delincuencia común o el crimen organizado. Estamos hablando también del cambio climático como una nueva amenaza a nuestra seguridad nacional. Y ya lo he explicado que Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Honduras y Bangladesh. Y por otro lado, el tema del cambio climático también está vinculado a las energías. Entonces, en los estudios prospectivos ya se ha señalado, y por eso también habíamos hablado de una nueva clave en la geopolítica, que es la energía, que las guerras del futuro ya no van a ser por el territorio, van a ser en primer término por las energías. Y energía no solamente es gas, no solamente es petróleo, también es litio, también es uranio, y en segundo término por un recurso tan vital que es el agua. Entonces, en Estados Unidos ya hay una corriente de opinión que incluso se imparte en las escuelas, a través de la cual se crea conciencia en los niños de que en Sudamérica hay una gran reserva de agua, que es el Amazonas, y una gran reserva de oxígeno, pero que individuos incivilizados están destruyendo a través de la tala ilegal, a través de la minería ilegal, y que sería necesario intervenir en Sudamérica para garantizar la protección, no solamente de este pulmón de la humanidad que es la Amazonía, sino también del recurso hídrico que es el Amazonas. Entonces ya Estados Unidos ha tomado este tema con bastante inquietud y lo difunden en sus escuelas, trayendo a colación que ellos estarían en capacidad de intervenir en Sudamérica en caso que fuera necesario salvaguardar este pulmón de la humanidad o garantizar la utilización de estos recursos hídricos que están vinculados a la llamada cuenca del Amazonas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay una relación entre la geopolítica del cambio climático y, en segundo término, con el uso de las energías, en este caso de las energías no renovables, ¿no? El gas, el petróleo, el litio o el uranio, y también con el recurso hídrico que constituye pues un nuevo factor de conflicto para los próximos años. Es decir, las guerras del futuro ya no van a ser por territorio, sino van a ser por energía y por el agua. Y esto es muy importante considerar para los próximos años, ¿no? Muchas gracias. ¿Tiene una pregunta al respecto? ¿O una repregunta? No tengo ningún otro aguijón intelectual a tu capacidad. Más bien te invito... le voy a hacer una acotación más al respecto, ¿no? Dime. Nuestro tradicional vecino del sur es un país pues que territorialmente no puede proyectarse más hacia el sur porque precisamente ahí se encuentra la Antártida, que es el continente de hielo, y ellos requieren poder garantizar para los próximos años el desarrollo de su industria y carecen precisamente de los recursos energéticos, llámese el gas de Tarija, por poner un caso,
o los afluentes de la hoya del lago Titicaca. Entonces, cada vez que hay conflictos entre estas comunidades aymaras que se ubican en gran parte en el territorio peruano, territorio boliviano, pero también hay aymaras en San Pedro de Atacama, en Chile, ellos son los que alientan estas tendencias nacionalistas para exacerbar las conflictividades y poder darles en el futuro el estatus diplomático de una nación aymara, ¿no? ¿Para qué? Para poder acceder también a los afluentes de la hoya del Titicaca y garantizar también este recurso hídrico en los próximos años, ¿no? También podría ser un factor de conflicto con Chile en los próximos años el tema del agua, ¿no? Y no es nada descabellado, porque ya se habla también del interés de Chile por exacerbar estas tendencias autonomistas de la nación aymara, ¿no? Los aymaras, para que tengan una idea, más que peruanos, más que bolivianos o chilenos, ellos se consideran una nación aymara, que incluso son anteriores al Tahuantinsuyo, ya existían antes que existiera el Tahuantinsuyo, ¿no? Y que obviamente la independencia con la fundación de las nuevas naciones sudamericanas tampoco dejó de considerarse como un factor de inexistencia de estos pueblos aymaras que buscan consolidarse y unificarse como una nación aymara, ¿no? Y que está muy vinculada al tema del agua. Efectivamente, tres cositas para compartir con nuestros amigos, ya solamente a modo de comentario a lo que tu excelente presentación. Una, incluso en el cine, esa película de la serie de James Bond que se llama Quantum of Solace, es sobre el tema del agua y sobre el tema no solamente de los estados y del agua, sino de las organizaciones no gubernamentales, que son también otro de los actores transnacionales importantes, propiciados por el occidente principalmente, pero que hoy día están en todas partes y que mi profesor Johan Galtung en los años 60 denominó el continente invisible. Tema 1. Tema 2, para otra vez, o como quieras, si quieres añadir algún comentario. Tema 2. Un asunto que está pasando piola acá en el Perú, como decimos corrientemente, es declaraciones de una autonomía territorial aguajún, que eso es parecido a lo de las autonomías territoriales, intentos de soberanía de parte de los aymaras en el norte de Chile, occidente ¿cómo se llama? Oriente, perdón, de Bolivia, la parte suroriente de Bolivia y el sur del Perú. ¿Por qué? Porque eso constituiría un enclave económico, autonómico, justamente en la cordillera del Cóndor, que va y sus flancos que van hasta Huancabamba, en Piura, y hasta Datem del Marañón. Y este asunto no se está discutiendo. Entre paréntesis lo menciono porque yo te voy a invitar a una próxima reunión para una conversación internacional con ecuatorianos, chilenos y peruanos sobre estos temas que ojalá puedan hacerse de manera pública. Dicho esto, te ofrezco la palabra nuevamente para que hagas algún comentario y si no, entres directamente al último punto que has enunciado con todo rigor. Muchas gracias, tienes la palabra. Sí, gracias por la acotación. Y a lo que usted bien manifestó sobre esa autonomía de los pueblos aguajún en el sector oriental del país y también el tema de los aymaras en el sur andino, hay que acotar también las tendencias autonómicas del pueblo mapuche, asentado en el sur de Chile, ¿no? Esto ha conllevado que los sucesivos gobiernos han tenido que aprobar una ley antiterrorista, donde califica a estos grupos de grupos sediciosos y grupos que buscan vulnerar la estabilidad política de Chile. Es más, se ha considerado ya también en los estudios prospectivos, y también lo decía también Alberto Bolívar, ¿no? Y lo decía también en foros académicos chilenos, que de nada les va a servir a ustedes haber comprado tantos tanques Leopardo 4, tantos aviones de caza F-16, de haber comprado modernos submarinos Scorpion, preparándose para una guerra convencional, porque cuando se levanten los mapuches, ustedes no van a estar preparados para una guerra no convencional o una guerra simétrica como la que le van a hacer los mapuches a ustedes, ¿no?
porque precisamente en estos últimos años ha habido muchos atentados en el sur de Chile, ha habido muchos detenidos acusados de terroristas como consecuencia del conflicto en la región de la Araucanía. Incluso el gobierno de Bachelet ha tenido pues que preparar un comando jungla, así le llaman, ¿no? Un comando especial de la policía que se ha tenido que entrenar en Colombia para poder enfrentar a estos contingentes de mapuches que son considerados subversivos para el Estado chileno, ¿no? Porque también es parte de los nuevos conflictos que se van a establecer en el futuro, el llamado conflicto étnico. Esos son los conflictos del futuro. Así como se habló de la autonomía de los aguajú, la autonomía de los aymaras, ya se está hablando del conflicto mapuche, y hay bastante bibliografía al respecto, que también va a alterar el nuevo escenario de la seguridad del continente en los próximos años, ¿no? Esa era la aclaración que quería darle. Muy bien, muy preciso, porque eso ha sido una de las piedras en el zapato del presidente Boric. Inclusive han atentado, han disparado contra una ministra chilena que fue allá a esa zona. Y esa preocupación es la que ha hecho que el Estado chileno guarde un poco de tranquilidad con respecto a lo aymara, porque están concentrados en lo mapuche. Pero ese es un mensaje para nosotros en cuanto a la macro región sur. Todas las cosas que están ocurriendo hoy día, hoy mismo, en el sur del Perú, pero también en la zona norte, responden a ese factor étnico y a esa gestión para desmembrar la república y crear otros factores. Y esto lo digo no como una tesis, vamos a decirlo de una manera más prudente, como una hipótesis en base a evidencias empíricas que están ocurriendo. No es el tema de hoy, pero me veo obligado a mencionarlo. Invitarte a que continúes y redondees la exposición que nos estás realizando. Muchas gracias. Sí, precisamente me agrada mucho este tema que se ha tocado, porque tradicionalmente nosotros estudiamos la geopolítica y la geoestrategia, ¿no? Pero hay un nuevo concepto de una nueva disciplina que yo oportunamente le voy a trasladar, porque he escrito también un artículo que ha sido publicado en una revista de la Fuerza Aérea, que se llama la etnopolítica, y que precisamente aborda este tema que hemos hablado de los aguajún, de los aymaras o de los mapuches. Y parte de lo que yo he expuesto en esta última etapa lo he extraído de ese artículo que yo he publicado y que aborda el tema de la etnopolítica y los estados fallidos, que es un concepto que se maneja actualmente en las relaciones internacionales, ¿no? Los failed states o estados fallidos, que está muy vinculado a este tema también de la etnopolítica y cómo estos grupos étnicos se empoderan políticamente para buscar tendencias autonómicas dentro de un Estado nacional, ¿no? Todo el discurso castillista y serronista, entre paréntesis. Así es. Y también lo hemos visto en el caso puntual de Bolivia con los llamados cabildazos en el año 2004, ¿no? Cuando esta parte que le llaman la Nación Camba o la Media Luna, conformado por Santa Cruz, Tarija, el Beni y el Pando, también buscaban independizarse del territorio boliviano, ¿no? Porque esta es la zona más rica de Bolivia, la que produce la mayor cantidad de petróleo, el centro ganadero por excelencia y sobre todo el centro de producción de la soya. Y que ellos se sienten identificados más con el Brasil por su cercanía desde el punto de vista económico, pero que miran con mucho agrado a las élites chilenas, ¿no? Desde el punto de vista político se identifican mucho con el modelo chileno, desde el punto de vista comercial ellos tienen mayor cercanía con el Brasil. Entonces buscaban también escindirse del territorio boliviano, ¿no? Lo que usted llamó también, se llama la Nación Camba, como ellos se definen, ¿no? Así es, y lo he vivido allá porque culturalmente también se sienten cercanos de Brasil. Perdóname que te invite a cortar ese tema y a que los últimos 5 minutos te ocupes del último factor, porque nos hemos devorado el tiempo y te pido, por favor, que los últimos 5 minutos te concentres en el último tema que enunciaste, pidiéndote las disculpas del caso por estas interrupciones. Por supuesto, por supuesto. Entonces voy a pasar al cuarto punto.
El cuarto punto de las claves geopolíticas son las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales que no se sustentan en principios, como lo establece la corriente idealista planteada por Woodrow Wilson en sus 14 puntos que dieron pase a la Liga de las Naciones, sino al enfoque realista de Hans Morgenthau, bajo la premisa que los estados no tienen principios, solo intereses. Y bajo esa perspectiva, Estados Unidos y las diferentes potencias occidentales siempre han cimentado su política exterior en sus propios intereses. Y bajo la luz de estos conceptos es como también se ha reconfigurado un nuevo tablero mundial en las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en los últimos conflictos, sea, por un lado, en Siria, sea en Kuwait, en Irak, o recientemente en el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? No directamente, sino a través de lo que es créditos económicos y también ayuda militar y asistencia militar a Ucrania, ¿no? Para que tengan una idea de la reconfiguración de las relaciones internacionales, el conflicto entre Ucrania y Rusia es un laboratorio en el cual se están cimentando las nuevas guerras, las llamadas guerras híbridas, en el cual confluyen tanto las guerras convencionales, es decir, el uso masivo de fuerzas regulares, como también el empleo de milicianos que señalan guerra de guerrillas y de desgaste contra los soldados rusos. Entonces se ha configurado un nuevo concepto que son las llamadas guerras híbridas, que ya se están estudiando incluso aquí en el Perú, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, ¿no? Esto con el apoyo de varios países de Europa que también han visto en el conflicto Ucrania-Rusia una reconfiguración de las relaciones internacionales, ¿no? En ese sentido, hemos pasado a un mundo multipolar, donde por un lado está Estados Unidos, por otro lado Rusia, y como bien señaló usted, la consolidación del BRICS, ¿no? De un nuevo grupo también que ejerce presión y que aspiran a consolidarse en los próximos años como un bloque dirimente en las relaciones internacionales, ¿no? Con un Brasil que cada vez se consolida más como una potencia regional en Sudamérica, como un país continente, y con una China que a pasos agigantados trata de acortar la distancia con Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos aspiran a ser un hegemón, como decía Napoleón en el siglo XIX, ¿no? Dejar que China duerma, porque el día que despierte el mundo temblará. Así decía Napoleón, ¿no? Proféticamente, ¿no? Y China, para poder convertirse en hegemón, tiene que contar con 4 características: ser potencia económica, que ya lo es, incluso ha comprado parte de la deuda externa de los Estados Unidos, es un acreedor de los Estados Unidos; ser potencia cultural; ser potencia política; y ser finalmente potencia militar. Este esfuerzo es lo que ha conllevado a China en los últimos años a hacer todos los esfuerzos por consolidarse como un país con presencia en las Naciones Unidas, y por otro lado también con un país que trate de modernizar su industria militar, porque económicamente y sin lugar a dudas ya es la primera potencia económica. Entonces, esta es la nueva reconfiguración del tablero mundial a nivel de las relaciones internacionales. Por un lado Brasil, por otro lado China, Rusia, que también forma parte del BRICS, que nunca ha renunciado a su aspiración imperial, que con el conflicto de Ucrania está buscando consolidar esa posición imperial. Y por otro lado tenemos a la India, que también es una potencia nuclear, es uno de los 6 países que tienen armas atómicas conjuntamente con Pakistán, pero que también por su desarrollo económico y por la población que tiene, es la segunda nación en población después de la República de China, ¿no? Poblacionalmente primero está China y segundo está la India. India también juega un rol importante como un nuevo líder emergente dentro del BRICS, y finalmente Sudáfrica, que tradicionalmente juega un papel muy importante en el continente africano, ¿no? Entonces están surgiendo nuevos liderazgos que se vienen a sumar a los liderazgos europeos.
como el liderazgo francés y el liderazgo alemán al interior de la Unión Europea, ¿no? Porque si bien la locomotora de la economía europea es Alemania, que le da solidez al euro, el otro liderazgo político lo tiene Francia, que también juega un rol importante en sus relaciones con sus antiguos territorios de ultramar. Y por último, los liderazgos que se están consolidando en otros países de Latinoamérica, que también juegan un rol importante en las relaciones internacionales que el Perú tiene con sus países vecinos, ¿no? Por poner un caso particular, la Alianza del Atlántico juega un rol importante porque es un contrapeso a lo que en su momento era el ALBA, ¿no? La Alianza Bolivariana de las Américas, que también exportaba su nuevo modelo, el modelo chavista con el auspicio de Cuba, ¿no? Y en ese sentido también tenemos la Alianza del Pacífico, que juega un rol importante en las relaciones a nivel de América Latina, ¿no? Pero que curiosamente en los últimos años ha sido ocupado por gobiernos de izquierda, ¿no? Petro en Colombia, tenemos a López Obrador en México, tenemos a Boric en Chile, bueno, y en Perú hasta hace unos días es el futuro de nuestro país. Yo creo que es la mejor manera de compartir y generar corrientes de opinión. Muy agradecido por esta invitación. Así es, vamos a seguir en el empeño de un proyecto nacional realista, inmerso en el mundo, pero también en nuestras profundas raíces hispanoamericanas. Un gran abrazo. Hemos presentado Geopolítica en RCR.